Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 27 de julio y vamos a hablar de la marcha que hubo el domingo y que la verdad marcó, según los analistas, cierto, lo que va a ser la agenda temática para el próximo año en las candidaturas presidenciales. Se habló, cierto, de este evento. Vamos a hablar también de los candidatos a alcaldes, cierto, que se acaban de inscribir, y de algunas sorpresas que ha habido acá en nuestra región y de algunos otros temas también. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros está Jorge Julio, presidente regional del PPD. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Gracias a ti. Alfredo Montigro, militante de Renovación Nacional, distinguido hombre de muchas batallas. Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña hoy día Pedro Cisterna, concejal del Partido Comunista. Pedro, también bienvenido a nuestro programa. Reinaldo, también agradecido de estar nuevamente en Masa Crítica. Gracias por la invitación. Gracias. Y también aprovechamos, cierto, que andaba por acá, está de visita una vez más Cristian Zamorano, cierto, que nos acompaña en la lista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de la Sorbona. Cristian, bienvenido. Gracias. Oye, partamos por este tema, digamos, de esta marcha, ¿cierto? Que se venía gestando hace bastante tiempo, el tema de esta manifestación, y que sorprendió a la opinión pública por lo masivo. Se habló de 750.000 personas que salieron el domingo a marchar, una cierta manifestación transversal, donde había gente de todos los colores, de todos los partidos, gente sin partido, gente entre comillas apolítico, en fin, y un tema que se instaló en la agenda y dicen que va para largo. Bueno, no hay movimiento social que sea espontáneo y que no responda a razones profundas. Y la última vez que vimos algo de comparable a lo que vimos esta vez fue en lo que concierne el movimiento estudiantil y en lo que concernía el debate acerca de la educación. Podemos constatar o forzoso es constatar que años después ese tema, una vez que llegó a la palestra, nunca más se fue y hoy en día todavía está. El único problema es que no hay una reforma que deje un nivel de satisfacción bastante alto, o por lo menos más de la mayoría, para que el tema ya esté como zanjado. Pero el tema se vino. Ahora, ese tema, una vez que lo dejaron los dirigentes estudiantiles que manejaron justamente ese movimiento, y ahí muchas veces se criticó al Partido Comunista, que yo creo que el Partido Comunista ahí hizo muestra de todo su savoir-faire, de su saber hacer de dirigir un movimiento, yo creo, porque Camila Vallejo, bien que es una dirigente estudiantil, era una militante del Partido Comunista. Yo creo que ese movimiento murió una vez que salieron esos personajes. Mi voluntad es justamente pensar que esto no va a suceder con la AFP. El único problema es que cómo tú transformas el movimiento de vanguardia, el movimiento social, en un movimiento político, en un movimiento que logra transformar el sistema. Y acá en el caso de la AFP hay un elemento muy importante. La AFP es la columna vertebral de todo el sistema que actualmente está en crisis. Es decir, cuando Chile logra su modernización, porque hay un leitmotiv, eso también detrás de la palabra también se esconde una cierta postura ideológica. Esa modernización del aparato económico se hace justamente cuando Chile logra entrar en el mercado internacional de los capitales. Ahí, en los inicios de los 80, Chile llega a la globalización de verdad, es decir, un desapego de la economía real concreta, el mundo de la especulación financiera. ¿Qué son los fondos de pensiones? Especulación financiera. Sombrero A, sombrero C, sombrero D, eso es especulación. Más riesgo, menos riesgo. Si eso tú quieres reformarlo, si la reforma educacional había que hacerla con pinza, esto hay que hacerlo con el doble, porque acá te estás atacando a lo medular del sistema. Ok, Jorge Julio. Mira, yo tuve la oportunidad de participar en la marcha, fui con mi familia, de hecho fuimos todos los dirigentes del PPD, estuvimos presentes, porque nosotros a nivel nacional, el partido, siempre hemos planteado que es fundamental hacer una reforma al sistema de pensiones de Chile. Nosotros creemos que esta forma de capitalización individual, ¿no es cierto?, que castiga, que no tiene un pilar solidario, por tanto termina castigando a la gente y termina generando bajas pensiones, no es la solución. Nosotros lo planteamos cuando fue el debate del programa de la presidenta Bachelet en el marco de la construcción de lo que era la nueva mayoría, que era fundamental iniciar un debate sobre una reforma del sistema de pensiones en Chile.
Y nosotros trasladamos todo este ímpetu, todas estas ganas a la calle, y nos gustó mucho ver acá en Iquique más de 2.000 personas manifestándose un día domingo, en un horario difícil. La gente llegó, y la gente creo que ya está harta de los abusos, la gente ya está harta de la desigualdad, y hoy día la gente se está movilizando y está saliendo. Este es un movimiento, algunos convocaron, nosotros tenemos alguna diferencia con la gente que tratan como de adjudicarse a la convocatoria, ¿no? Hoy día escuchaba en una radio gente que decía, nosotros convocamos 2.000 personas. En realidad esto salió la idea de hacerlo y la gente se mueve porque en realidad son ideas que los motivan. Y yo lo que me parece importante es que acá se sume la mayor cantidad de actores posible para que instalemos este debate. Hoy día están las elecciones municipales, hoy día el país va a vivir un periodo de elecciones, un periodo donde nos va a permitir presentar distintas ofertas a la ciudadanía, y siento que, como decía Cristian, este tema llegó para quedarse en la agenda. Yo creo que hoy día ningún candidato va a poder pasar sin referirse a esto, sin hacer una propuesta concreta de cómo quieren transformar, y nosotros sentimos que es fundamental que nos sentemos en un debate serio donde se transforme esto. Nosotros creemos que acá tenemos que pasar a un sistema donde no solamente hay aporte individual, acá tiene que haber aporte de los empleadores. Chile es uno de los pocos países del mundo donde no hay aporte del empleador al sistema, y donde el Estado tiene que de verdad involucrarse aportando al sistema. Porque el pilar solidario que hay hoy en día, que ayer lo escuchaba también en algunos dueños del FP, que decían que acá hay un sistema mixto que el Estado aporta. En realidad el Estado no aporta las pensiones, el Estado lo que hace es subsidiar a aquellas personas que quedan fuera del sistema. Y eso se hizo gracias a la reforma del 2009 de la presidenta Bachelet, que también hay que decirlo, ¿verdad? Alguien que sí se ha hecho cargo de esto, de alguna manera, a la gente que estaba afuera se la mete a partir de este pilar solidario. Pero sentimos que hay que abrir este debate, nos parece muy importante lo que está pasando en Chile, y nosotros estamos preparando también nuestras propuestas y nuestras posturas para presentárselas a los ciudadanos en este tema. Alfredo, ¿cómo va a enfrentar, sientes tú, digamos, tu sector este tema? Yo creo que es un tema sensible, no va a ser un tema de las municipales, yo creo políticamente, pero sí va a ser el tema clave de las presidenciales y las parlamentarias del año 2017, del próximo año. ¿Por qué? Porque es un sistema que necesita cambio y necesita cambios profundos. Hoy día la capitalización es de un 10%. En los países que tienen pensiones decentes, dignas, etcétera, es un 20%. Ahora, hay una capitalización adicional que va a tener que hacerla a lo mejor el propio empleado, hay una capitalización adicional que la va a tener que hacer a lo mejor el pilar solidario del Estado, y por supuesto mucho más a los que tengan pensiones más bajas, y hay una capitalización que es la más obvia que van a tener que hacer los empleadores. Eso va a estar en el costo de la empresa. Si tú quieres contratar a alguien, vas a ver que en vez de pagarle 400.000 pesos, ahora va a haber que pagarle 430, porque ese porcentaje va a ir a su pensión. Yo me acuerdo que antiguamente en Chile el sistema de reparto fue nefasto, terriblemente nefasto, capturado por las distintas cajas de previsión que habían, y creo que el sistema de reparto puro, si bien es cierto en algunas partes del mundo está funcionando, pero está yéndose para atrás. Y por una cosa técnica, por la demografía. Hoy día hay menos personas que trabajan contra más personas que están jubiladas. Hace 30, 40 años era absolutamente al revés. Y está calculado que para los próximos 50 años cada vez van a haber menos personas que trabajen por cada jubilado en forma porcentual. Entonces eso es sumamente importante. Hoy día estaba leyendo expertos que definen 14 medidas concretas, y entre las medidas hay muchas: elevar el pilar de solidario, aumentar la carga, equiparar la edad de retiro. Aquí esto es malo para las mujeres porque se les quiere llevar de los 60 que están hoy día a 65. Los expertos lo dicen, no lo digo yo. Cotización de independientes, aumentar la tasa de cotización, lo que hablé yo del 10 al 20, etcétera. Hay varias cosas, pero es un tema muy técnico, pero además muy político, porque esto es qué se va a hacer el Estado también con parte de sus recursos. Hoy día hemos visto que inexplicablemente en un programa de gobierno de la nueva mayoría que está absolutamente claro el tema de la educación, que no fue así, que le mentieron a todos los chilenos, que la educación hoy día no tiene financiamiento. Nos están diciendo que va a tener financiamiento cuando los impuestos lleguen a tales tasas. Eso es para 30, 40 años más. Entonces, aquí hay que ser absolutamente sincero, y en esa sinceridad yo creo que hay que debatir con las cartas arriba de la mesa. Pero AFP hay que cambiar el sistema a la brevedad. Pedro, parece cierto que es unánime el tema de que hay que hacer e introducir unos cambios en este tema, pero es cierto también que, lo que decía recién Alfredo, hay
hay una serie de circunstancias, ¿cierto?, que cambiaron el escenario que tenemos hoy versus lo que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás. ¿De dónde salen los recursos para hacer esto? Es complicado, perdón, un poco congestionado. Es complicado, te lo digo porque, como decía Cristian, efectivamente yo creo que el Chile hoy día y los trabajadores de este país, los que marcharon, los que no marcharon, los que reciben pensiones miserables, y todos somos rehenes del modelo. Somos rehenes de este sistema. Porque este sistema de pensiones en Chile se construyó basado, ¿no es cierto?, en un modelo de desarrollo que tiene su basamento en 1980. Por tanto, cambiar la Constitución en Chile es una condición sine qua non para poder abordar el tema de pensiones en Chile. Tú no puedes abordar el tema de pensiones en Chile como la gente quiere abordarlo, desde la profundidad que lo dijeron las miles de personas, los cientos de miles que marchamos en Chile el domingo pasado, sin tocar el modelo de desarrollo basado que tiene su basamento jurídico en la Constitución de 1980. Entonces, a mi juicio hay que poner efectivamente los bueyes delante de la carreta y no al revés. Entonces, hoy día el proceso de constituyente que está llevando adelante es un proceso donde se ha discutido, ¿sí?, lo que hemos participado, ¿no es cierto?, en los encuentros locales, en los cabildos provinciales y bien los regionales. Se ha tocado el tema previsional cuando la gente hace esto casi focus group, casi catarsis que hace la gente. El tema de pensiones sale inmediatamente. Te lo digo yo, además que soy presidente del Colegio de Profesores, donde estoy conviviendo a diario y vengo en este minuto de una reunión con profesores por el tema de la deuda histórica. Y yo todavía afortunadamente no jubilo, tampoco fui dañado por la deuda histórica, pero veo a mis colegas de 70 y tantos años en la indigencia. O sea, la FP es una fábrica de indigentes. ¿Cómo terminamos con esto? ¿Cómo creamos un modelo que no sea lo que propone la Comisión Bravo, que no sea lo que proponen los expertos, sino que lleguemos a un cambio basal en todo esto para llegar a un sistema de reparto? Yo, Alfredo dice que el sistema de reparto es un tema fracasado, que en Chile fue lo peor del mundo. Yo creo que no. Si tú, entrevistas a gente que se jubiló en los 70, era decir que efectivamente jubiló del punto de vista del monto de pensión versus canasta, por ejemplo, era mucho efectivamente más asequible a mantener ciertos cánones de calidad de la gente. Hoy día estamos muy lejos de eso. El cambio es basal. Cristian, tú tuviste hartos años de tu vida en Francia, ¿cierto? Tus padres viven allá. Van a jubilar o jubilar, ya no sé. Sí, hasta en semi-jubilación, un régimen. ¿Cierto? En un sistema que es bastante distinto al nuestro, digamos. Hay muchos beneficios sociales, ¿cierto? En Europa en general. Pero también, y tomando un poco lo que tú decías, por ahí alguien dijo, la gente también tiene que contribuir más, tiene que trabajar más. No sé, ¿cómo lo ves tú? Porque aquí también uno tiene que, de repente, a lo mejor asumir que tienes que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, las mujeres, tú decías, pasar de 60 a 65 años, a lo mejor los hombres de 65, no sé, 68. ¿Por dónde va el tema o por dónde se vislumbran soluciones? No es fácil la pregunta. Es un simple cientista político. Claro, no es mío. A pesar de tener un doctorado, difícil voy a tener la respuesta, pero tengo un inicio a partir de los estudios y de lo observado. Básicamente lo que está sucediendo en Europa es, si algo ha inventado Francia, al igual que lo ha hecho Chile en América Latina, es el Estado. El Estado que ha servido muchas veces a contrabalancear el efecto del mercado, de lo puro económico. Y eso también a nivel, y por eso que en Europa y en Francia los derechos como derecho a la educación, derecho a la salud son derechos reconocidos como tal y no derechos mercantilistas como acá sucede acá en Chile. Es decir, son concretos. ¿Y ahí qué implicaba eso? Para que sean concretos esos derechos, el aporte del Estado. Acá el Estado, desde el golpe de Estado, desde 1980, el Estado se retiró de eso y dejó eso justamente al mercado regular, todo eso. ¿Qué se dan cuenta hoy en día? Que toda esa maravilla, que entiendo que Alfredo está ahí porque el hermano de Sebastián Piñera, el único candidato que sacaron un presidente de RN o la derecha, fue el que implementó este sistema acá. Ricardo Lagos también lo valoró, porque hoy día todos están sorprendiendo que esto no funciona. A un momento quizás funcionó. Y cuando acá está en declive, en Europa también el sistema al cual se refería Alfredo, que es justamente del rol importante del Estado, también está en declive. ¿Por qué? Porque el mercado en Europa hizo tira al Estado, al rol del Estado. Por eso Inglaterra quiso salirse, por eso hoy día a Francia le cuesta mucho vivir la mundialización, porque la mano de obra le cuesta muy cara, cuando en Bangladesh por un plato de arroz puedes contratar a alguien por 50 horas sin ningún derecho laboral. En Europa tienes que pagarle 1.500 euros, casi $1.000.000 de pesos como sueldo, sin contar lo que debe pagar el empleador, que es el doble. Es decir,
a nivel de reforma van todos hacia el sentido que está indicando Alfredo, pero eso nunca fue una buena noticia. Es por eso que hubo 1 millón de gente en la calle en Francia durante el verano. Por eso hay una reforma del derecho laboral que todo el mundo quiere oponerse, todos los sindicatos se oponen. En Chile eso no sucede porque no hay sindicatos, o si hay sindicatos yo creo que hay un nivel de corrupción que está al igual que en el mundo de la política. Entonces, hay algo, simplemente planteemos el buen sentido. Es normal que gente que ha traído 30, 40, 50 años gane menos del nivel de pobreza. Para mí es una vergüenza. Es decir, acá no hay debate posible, ni ideológico no hay ningún debate. Acá simplemente hay que aplicar el buen sentido. Pero hay mucho que me llama mucho la atención. Cada vez que la teoría económica fracasan, los mismos defensores de la economía magnífica del mercado son los mismos que llaman en primer lugar ¿a quién? Al Estado. Hoy en día, todo lo que quieren el FP que reformarla, ¿a quién hacen llamado? No a los tipos que se llenaron los bolsillos con esto, al Estado una vez más. La vaca leche de las visiones fracasadas del economista. Yo creo que acá hay que plantearse de verdad el problema. Si nadie asume la responsabilidad de las decisiones políticas, como está sucediendo a nivel de gobernanza, discúlpeme, los tipos que dirigen la AFP y que hacen perder la plata a mucha gente, ¿esa gente asume una responsabilidad de sus decisiones? No. Entonces estamos en el mundo de la irresponsabilidad y siempre la solución siempre es la misma, hacer llamado al Estado. Y yo creo que para mí no es una solución, porque lo que hay que plantear acá es verdad, en qué situación está Chile. Hay un problema con la demografía, que eso va a llevar un problema con la inmigración, porque necesitamos necesitar más inmigración para poder equilibrar. Alguien debe, un equipo, plantear este problema en términos verdaderos. Y yo creo que yo no veo en qué medida va a aparecer ese movimiento, y lo único que podemos esperar es que aparezca aumentado, porque se necesita obligatoriamente una solución a esto. Sí. Bueno, el tema no lo vamos a resolver nosotros, ¿cierto? Y no lo vamos a resolver en este panel, por lo menos lo dejamos enunciado. Esto pero hay una cosa se va a seguir discutiendo mucho, digamos. ¿Ah? Que estamos por lo menos todos de acuerdo que Sí. es un sistema que hay que cambiarlo y hay que cambiarlo a la brevedad. Por eso digo que no para estas municipales, que es el tema que vamos a ver, pero sí el próximo año va a estar ahí. Va a ser el tema, uno de los temas. Y hay que... El gobierno ya lo estudió para el próximo gobierno. Claro, sí. Dijo que iba a haber una estructura. El ministro de Hacienda ya no quiere más lío, ya está demasiado. Siempre y cuando Alfredo, Chile crezca al 6%, todos los astros se alineen y Júpiter no sé qué pasa con una cosa más en ese momento. En ese momento puede ser. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Se nos pasó volando ya el primer bloque de nuestro programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.